Hablamos con el doctor Abel García. Doctor García, buenas tardes, gracias por estar en Exitosa. Buenas noches, gracias por la invitación y poder compartir con ustedes el tema importante que es el accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno, las cifras son más que alarmantes porque como no hay publicidad de esto, como que bueno, ahí quedan relegadas al anonimato, pero 100.000 casos es un montón de personas dañadas y de esos cuántos perderán la vida. Es más, no solamente la vida, sino la calidad de vida se pierde, una serie de implicancias que es importante más bien prevenir, así que para eso todo el Perú lo escucha, doctor Abel García. Bien, lo que podríamos decir es lo siguiente, que es importante. El accidente cerebrovascular sucede en nuestro organismo, en los pacientes, cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se detiene. A veces también se denomina esto ataque cerebral. Las causas son dos causas. No siempre el accidente es hemorrágico, como lo que mencionaba en la introducción. El accidente cerebrovascular puede ser isquémico también. ¿Qué quiere decir? Se produce cuando uno de los vasos que llevan sangre al cerebro se obstruye, sea por un émbolo o un trombo, o se rompe uno de ellos. En ambos casos va a haber disminución de la irrigación cerebral. Los cerebros vasculares isquémicos son los más frecuentes. Los más catastróficos son los hemorrágicos, pero los isquémicos también son catastróficos. Y más o menos más del 80% son accidentes isquémicos, o sea, el paciente no tiene un sangrado, pero sí tiene signos y síntomas que hacen que después no pueda mover, no pueda caminar, no pueda pensar, no pueda hablar correctamente, y lamentablemente el paciente daña físicamente y se daña toda la familia, porque tenemos a un paciente que tiene sin movimientos, que tiene que ser ayudado. Si se salva y si se complica más, como usted dijo, fallece este paciente. Entonces, esos son los dos tipos principales de accidente cerebrovascular o el stroke. Ese es un problema mundial de salud pública. Es así que el día de mañana, 29 de octubre, se conmemora en el mundo el Día del Accidente Cerebrovascular para recordar a todos los sistemas de salud que junto a lo que es el infarto agudo de miocardio y el trauma, son las tres grandes patologías que cubren las emergencias en todo el mundo. Las emergencias, lógicamente, en estos tiempos que estamos llenos de COVID, antes la casuística siempre ha sido lo más catastrófico, el infarto, el trauma, o sea, los politraumatizados, los accidentados, y el accidente cerebrovascular, o sea, el stroke, que dicen en la lengua inglesa, pero nosotros le llamamos de ACV, o comúnmente se llama derrame cerebral a esos accidentes hemorrágicos. Eso es lo que podríamos hablar primero para definir lo que es el accidente cerebrovascular. En nuestras estadísticas, doctor Abel, ¿quiénes son las personas más expuestas a sufrir esta enfermedad? Bien. ¿En quiénes son los que tienen más riesgo de poder tener un accidente cerebrovascular? Primero, las personas hipertensas, las personas que son obesas, diabéticos, personas sedentarias, tiene que ver también aquellos los fumadores, pacientes también según el sexo, los varones son más susceptibles de tener un accidente cerebrovascular, los genes, las razas morenas son más propicios a hacer porque son más hipertensos también, ¿no? Y algunos pacientes que sufren otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo enfermedades como neoplasias, enfermedades renales, etcétera, también son los pacientes más propensos a hacer. La mayoría de pacientes, es cierto decir que sufre un ACV y un ACV isquémico, es el paciente hipertenso. Por eso es importante el control del modo de vida y el control de la presión arterial en aquellos pacientes que estén enfermos, ¿no? Ok. ¿Cuál es, doctor,
los síntomas que puedan estar anunciando? ¿Por qué muchas veces un ACV no se presenta y concluye en toda la extensión de su patología, sino da anuncios previos que le pueden dar ciertos campanazos a la persona para que reaccione y tenga pues un control? ¿Cuáles son Hacer un control. cuáles son esos Los pródromos que puedan haber, doctor, que alerte a la población para chequearse, para prevenir? Bien, los signos y síntomas de los accidentes cerebrovasculares incluyen una patología variada y vamos a resumir en algunos. Primero, puede haber parálisis o entumecimientos de la cara o dificultad para mover un brazo, una pierna. Puede haber problemas para visualizar con ambos ojos o con uno. Dificultad para hablar, que los médicos llamamos disartria, o sea, no pueden expresar bien las palabras súbitamente. Un dolor de cabeza o de repente problemas para caminar. Si una persona, un familiar, un amigo, súbitamente tiene estos problemas, hay que estar alerta que puede estar haciendo un accidente cerebrovascular. Hay algunos síntomas básicos, ¿no? Básicos que se han llamado lo que se denomina un esquema de Cincinnati para ver. Primero hay que pedir, si uno sospecha de esto, hay que pedir a la persona que sonría, y si el labio de la cara se va a un lado, nomás sonríe y el otro está inmóvil, esa parálisis tiene que estar acompañada. Le decimos, levanta los brazos, exitosa, los dos juntos, y si un brazo cae, tiende a caer o no puede levantar, también hay una paresia, o sea, hay una disminución, no obedece ese brazo. O en el habla, como había dicho, que repite una frase simple y arrastra las palabras o habla de una manera extraña, es disartria. Cuando esos signos capitales, que son leves, iniciales, tiene alguien, inmediatamente debe ser transportado a una emergencia. Y a eso vino en colación algo que les quería decir. En estos tiempos, antes, al llegar a una emergencia, un accidente cerebrovascular, solo habría el tratamiento de darle flujo sanguíneo, flujo con cristaloides, con sueros, pero ahora existen otras formas de tratar los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son más del 80%, porque los hemorrágicos son más catastróficos y hay un sangrado, que también hay estos síntomas y más, la persona pierde el conocimiento, se desmaya, queda tirada, hay que llevar, y ellos sí tienen hemorragia y sí necesitan cirugías y otro tipo de tratamientos mayores. Pero lo que más podemos salvar son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son la mayoría. Que muchas personas, seguro que están ahora escuchando Exitosa, han tenido algún familiar, un amigo, un pariente, un familiar muy cercano que ha tenido un accidente cerebrovascular y ha quedado al final inhabilitado después de poder movilizarse, caminar, y ha tenido que tener terribles sesiones de fisioterapia y todo eso. Entonces, esos son signos capitales que cuando uno los reconoce debe abordarlo al paciente, al familiar, al amigo y transportarlo a una emergencia. Ok, entonces ya saben cuáles son algunos pródromos, algunos anuncios, avisos de esta patología. ¿Algo que usted quiera decir, doctor Abel, que yo no le haya preguntado? Sí, mire, yo quería comunicar que justo en Clínica San Pablo hemos creado una unidad de ictus, de stroke, de accidente cerebrovascular, donde un equipo multidisciplinario de emergenciólogos y neurólogos, desde que llega el paciente a la emergencia, es tratado con unas sustancias que ahora existen para poder abrir estos vasos obstruidos en el cerebro. Eso se llama una lisis, que se hace lisis cerebral con unas sustancias especiales, medicamentos que hay en el país ya, y tenemos las primeras horas. Por eso hay que llevar inmediatamente al paciente, porque tenemos una ventana de 4 horas y media para poder con estas sustancias reabrir estos vasos que se han tapado en el cerebro. Y para eso tiene que haber bajo un sistema, un protocolo en las emergencias con la gente capacitada. Y si pasa este tiempo, también tenemos un grupo de neurólogos endovasculares que pueden ingresar a través de un procedimiento mínimamente invasivos, con técnicas avanzadas,
y aspirar el coágulo o sacar ese coágulo que está obstruyendo, y nuevamente es increíble ver cómo la irrigación vuelve a esa zona del cerebro y el paciente nuevamente puede conversar, movilizarse. Entonces, esto es un avance en el rescate de estos pacientes. Como en un tiempo en el infarto hubo la angioplastía, la trombolisis cardíaca, ustedes saben los infartos, ahora en el cerebro se actúa también de la misma manera. Hay sustancias que lisan los coágulos y hay procedimientos que extraen estos coágulos para que el paciente pueda seguir. Y como esto es una cuestión de tiempo, a la par que estamos nosotros inaugurando este centro de neurología endovascular e invasiva, estamos creando una app vamos a crear, donde uno pueda, a través de esta app, tanto médicos, servicios prehospitalarios, seguramente próximamente la comunidad pueda apretar y llamar para que rápidamente sean transportados a la clínica, a la emergencia, y pueda en el tiempo posible realizarse esos procedimientos y recuperar a este paciente de lo que es las secuelas y las complicaciones de un accidente cerebrovascular. Eso es muy importante, que ya hay tratamiento y se puede tratar estos ACVs que hace algunos años lo único que teníamos era observar y dar algunos medicamentos de repente alrededor de eso. Pero ahora sí, esto se puede tratar y seguir adelante, ¿no? Ok, bien, doctor, permítame, muy al margen de la entrevista que le estoy haciendo, darle a usted un abrazo y mi profundo agradecimiento porque el tiempo que nuestro referente, nuestro gran amigo Higinio Capuñay estuvo en la Clínica San Pablo, usted me dio todas las facilidades para yo estar con ese gran amigo, con ese gran gestor de este medio de comunicación, y que gracias a su esfuerzo yo puedo comunicarme con el pueblo más recóndito del país, llevando un mensaje, un conocimiento, una palabra de aliento. Y como decía mi abuela, que es de bien nacido ser agradecido, hay que ser agradecido. Y yo a usted, doctor, le agradezco por todo el esfuerzo que se hizo por Higinio. Yo realmente estaba seguro que Higinio salía adelante porque yo ya estaba conversando con él ya me reconocía, pero a veces los designios de Dios son mucho más grandes y un infarto nos arrebató a Higinio Capuñay, una persona tan valiosa para el Perú. Y yo, doctor, hoy día que lo veo usted después de mucho tiempo, no quiero perder la oportunidad de darle mis agradecimientos públicos por tanta amabilidad, por tantos esfuerzos, y que lamentablemente Dios a veces tiene otros designios diferentes a nosotros los hombres, y no quería dejar de expresarle mis saludos, y estoy seguro que de toda la familia Capuñay. Ok, muchas gracias por sus palabras. El equipo de Clínica San Pablo siempre estuvo al pie. Usted sabe, el señor Higinio Capuñay, nuestro paciente, que se hizo todo el esfuerzo, se le dio todo, pero como usted dice, los designios de Dios de repente son mucho más importantes y valiosos, y seguramente Él nos está guiando desde arriba tanto a los medios de comunicación como a los que todos los hemos trabajado para su bienestar. Gracias por sus palabras, doctor.